continuación hablaremos de cicatrización. Es un tema bastante útil para el médico, cualquiera que sea su especialidad, ya que en muchas ocasiones se verá enfrentado a procesos que involucren la cicatrización por cirugías, por procedimientos traumáticos o por procedimientos de cicatrización patológica, la cual deberá hacer una aproximación terapéutica adecuada. La piel es una estructura histológica, se compone de básicamente tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis, que tiene un grosor aproximadamente de 0.04 a 1.5 milímetros en palmas y plantas. Pues básicamente la epidermis tiene unas células que son muy importantes, que ustedes deben recordar que son los queratinocitos. Pero aquí también se encuentran los melanocitos y las células de Langerhans, que son células dendríticas presentadoras de antígeno. Realmente la epidermis apenas da un 5% del espesor de la piel. Las capas que tiene la epidermis son el estrato basal, que es donde se producen los melanocitos, y a medida de que va ascendiendo, pues tenemos otras capas como la espinosa, el estrato granuloso y la capa córnea. Sabemos también que es una capa de la piel que es avascular y se nutre principalmente por imbibición. En cuanto a la dermis, pues esta da un 95% del espesor de la piel, es en general colágeno. De hecho, el colágeno es el 70% del peso seco de la piel. Y también sabemos que las células quizás más importantes aquí son los fibroblastos. Pero también se encuentran macrófagos, linfocitos y mastocitos. Finalmente, la hipodermis se compone por tejido celular subcutáneo, en el cual principalmente tenemos adipocitos, vasos de gran calibre y también terminaciones nerviosas como las terminaciones de Pacini y de Meissner. Se describen diferentes anexos cutáneos, ¿sí? Uno de los más importantes es la unidad pilosebácea, que se compone del folículo sebáceo, la glándula y de la glándula sebácea, pero también tenemos glándulas apocrinas, glándulas ecrinas y también las uñas. Eso para poder explicar brevemente en qué consiste la cicatrización. Lo primero que tenemos que saber es que hay tres fases: una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación que puede durar años. Fase inflamatoria se extiende aproximadamente hasta el quinto día. En estas participan macrófagos, pero también polimorfonucleares, los cuales en un principio harán hemostasia, formarán el coágulo y posteriormente se desencadena un proceso inflamatorio. Posteriormente tenemos la fase proliferativa, en la que se describen varios procesos, como el proceso de fibroplasia. En este caso los fibroblastos construyen la matriz extracelular y sintetizan colágeno de tipo 3, que es un colágeno inmaduro, y es además un tipo de colágeno que tiene un calibre menor en cuanto a su diámetro de fibras. La granulación, pues simplemente es un proceso en el que se forma un tejido de granulación, que debe ser un proceso temporal. En la contracción, al tener una superficie de piel dañada, necesitamos que esa superficie de piel quede lo más con la mayor fuerza tensil posible,
Entonces aquí participan los miofibroblastos y el proceso de epitelización, que consiste en reparar la epidermis, como veíamos, y fabricar tejido epitelial, lo cual está a cargo de los queratinocitos. El proceso de remodelación básicamente está dado por los fibroblastos y lo que implica es que se dé una sustitución del colágeno tipo 3 a uno de tipo 1, que tiene un mayor calibre. Hay que recordar que el colágeno, ¿sí?, es una, un tipo de fibra bastante compleja que se sintetiza a partir de la hidroxilación de la prolina, de la lisina, ¿sí? Y de esta manera se sintetiza el colágeno. Para esto es necesario como cofactor, sobre todo para la hidroxilación de la lisina, la vitamina C, de manera que el ácido ascórbico juega un papel importante en la producción de colágeno. Básicamente esto es un cuadro de tiempo. Primero se da la inflamación, los primeros 4 o 5 días, después la proliferación, que puede llegar hasta un mes, y posteriormente la maduración, que consiste en la acumulación de colágeno y la contracción de la herida. Se han descrito también diferentes tipos de intenciones de cicatrización. La primera intención, pues, se da básicamente en una herida, sobre todo en las heridas quirúrgicas, que se hace una incisión limpia, se hace una sutura temprana y se produce una cicatriz fina y una reparación óptima de la herida. En la cicatrización de segunda intención, pues obviamente no se da aproximación de los bordes, se forma tejido de granulación y el epitelio crece sobre ese tejido de granulación, de manera que estéticamente es una cicatriz que puede ser en general patológica. Y las cicatrices por tercera intención, en esta la herida forma un tejido de granulación y posteriormente se hace una sutura tardía, de manera que sea una sutura, un proceso de cicatrización también anómalo. Hay una cicatrización que se denomina por cuarta intención, que es usando colgajos. Simplemente veremos algunos detalles más importantes aquí. Lo primero que ocurre ante una lesión endotelial de un tejido, pues es la vasoconstricción mediada por la endotelina, posteriormente por la exposición del factor de von Willebrand, hay una agregación plaquetaria, se activa la cascada de la coagulación por la vía intrínseca, ¿sí?, por la calicreína, que nos va a generar cambios de activación en el factor 12, pero también en la vía extrínseca por la exposición del factor tisular, ¿sí?, y posteriormente la activación del factor 7, que se desencadena hacia una vía común activando el factor 10, ¿sí?, el factor 2 y la protrombina, que es el factor 2, y posteriormente a la síntesis de fibrina, estabilizada por el factor 13. En la fase inflamatoria, obviamente se da una agresión no solamente a los patógenos, que sería lo ideal, sino también hacia el tejido sano. Por eso queda una cicatriz después de un proceso de inflamación, porque no distinguen usualmente estas células polimorfonucleares entre tejido sano y un tejido infectado. Ya tenemos los síntomas, signos clásicos como calor, rubor, tumor y dolor. Ya veíamos que la proliferación pues dura semanas, se da a expensas de fibroblastos, pero también de macrófagos. La epitelización, de pronto añadir que consiste en la división de estas células de la capa basal que formarán, ¿sí?, son las productoras de queratinocitos. ¿Sí? También se da una angiogénesis, sobre todo en zonas de menor tensión oxígeno.
Bueno, ya la remodelación implica cambios, ¿sí? De pasar a producir un colágeno, que es un colágeno un poco con una fuerza tensil más reducida, al tener un diámetro menor y fibras un poco más laxas, hacia un colágeno tipo 1, que es mucho más fuerte. Aquí podemos ver la fuerza tensil, ¿sí? Cuando ya la cicatriz es madura, aumenta el colágeno, ¿sí? Eh, pero también vemos que disminuyen los fibroblastos porque tienen su papel principalmente en la fase de proliferación. De manera que en la cicatrización influyen diferentes factores, en el caso de ser suturada, la técnica, la edad de los pacientes, la temperatura, la infección, la malnutrición, fármacos, ¿sí? La radioterapia y las enfermedades sistémicas, ¿no? Sabemos que la vitamina C juega un papel importante en esta síntesis de colágeno. Cicatrización patológica no es el tema, pero podemos tener cicatrices básicamente hipertróficas, cicatrices aún más que se salen de los límites de la herida, como las queloides, cicatrices atróficas. Bueno, este era el tema que traía hoy y espero que les sirva.